Estamos los que estamos, ¿verdad? Una hermosa mañana de lluvia. Para muchos la lluvia es un susto, pero para nosotros una bendición, ¿verdad? Para todos los que estamos aquí creo que es bendición. Nuestras matitas se ponen verdes. Después tenemos que cortar más la hierba, pero no importa. Hacemos ejercicio. Pero no importa, es hermoso. Ya para el domingo que viene comienza el otoño. Yo creo que Rosy quiere que pronto llegue el otoño. Pues si todos queremos que llegue ya el tiempo fresco, ¿verdad? No tenemos que sudar tanto, ¿verdad? Bueno, pues en esta mañana, pues, hoy vamos a compartir sobre algo que nos atañe, o sea, a todos nosotros. Somos responsables, o sea, estamos nosotros, podemos decir, enfrentando una responsabilidad grande que Dios está poniendo. Dios anhela una casa. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado casa, verdad? Yo me estaba riendo porque me puse ahí a hacer un cuento, ahí, a contar todas las veces. Yo he vivido en 32 casas, así que yo sé lo que es mudarse. 32 casas yo he vivido, entre Cuba y aquí, ¿sí? Porque mi papá trabajaba en instrumentación y donde quiera que levantaba un equipo de una fábrica, terminaba, iba para otro y para ahí iba con todo el batallón de familia. Y para nosotros era una cosa tremenda. Pero a veces cuando vemos todo esto que hemos experimentado nosotros, podemos nosotros decir verdaderamente, Dios anhela una casa, pero ahora es una casa espiritual, porque Dios tuvo 3 casas. Aunque dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Pero Él mandó a hacer 3 casas para Él. Pero de esas 3 anhela una. De esas 3 hay una que más anhela. Y esas 3 fueron el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo que erigió Salomón. Fueron 3 casas donde Él ahí manifestó su presencia, donde Él mandó pues diferentes formas de cómo manejar la casa, porque toda casa tiene que ser manejada por alguien. Toda casa tiene una ley, hay leyes muy estrictas. Yo me recuerdo, tenía muchas leyes en el baño, no debo hacer esto, y una muchacha vino a vivir conmigo y dijo, ay, esta casa tiene muchas leyes, y yo mejor me voy de aquí. Lo que descompongo tengo que arreglarlo, lo que lo ensucio limpio, tantas leyes. Pero lo había puesto de adorno, no que era una cosa así, pero hay leyes. En todas nuestras casas tenemos nuestras leyes. Y Dios no es diferente. Jesús tiene la habilidad de hacer limpieza de casa. Eso fue lo primero que hizo cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, fue directamente al templo y empezó a poner las cosas en orden y botar lo que para Él era de valor, para Jesús no era de valor. Para lo que para ellos era importante, para Jesús no era importante. Entonces Él viene a poner todas estas cosas en orden, pero de esas 3 casas que hizo que fueron pues hermosas, ¿no? Que Él permitió, menos la del medio, podemos decir, porque eso fue algo que salió del corazón de David, que fue hacerle casa a Dios, y le hizo un tabernáculo, le hizo una tienda. No se podía comparar a las riquezas que tenía el primer tabernáculo, que aunque era de tienda, tenía ciertas características que eran pues muy valiosas, que era como 3 techos, todo lo que tenía alrededor, aquella cercado alrededor, con aquello, todo tenía un valor muy grande y estaba en medio del pueblo. Pero el tabernáculo que erigió David fue en el monte de Sión, o sea, en un lugar visible para todos. El monte de Sión no es tan alto, pero era el lugar en medio de Jerusalén, como dice. Jerusalén está rodeando a ese monte de Sión, y él lo que quería era que todo el mundo disfrutara de la presencia de Dios. David tenía en su corazón eso, que no solamente él, porque él disfrutaba tanto la presencia de Dios, que él decía, ¿cómo yo esto me lo estoy saboreando yo solo? Yo quiero que todos saboreen que todos sepan lo que es la presencia de Dios, y eso que tuvo en su corazón se hizo verdad. Y entonces trasladó el arca, que estaba en casa de Obed-Edom por mucho tiempo. Él trasladó el arca
Y entonces lo llevó al monte de Sión. Sabemos que con muchas dificultades, porque en el primer traslado murió uno que aguantó el arca y lo traía en un carro y no sabían cómo llevarle el arca era muy pesada, el arca era todo de oro y era madera revestida en oro, todo era pesadísimo, con esos querubines arriba pesaban más que el arca casi, que eran puro oro puro. Y entonces ellos pues ya después vieron que Dios tenía su forma y Dios es un Dios de orden, pero no el orden nuestro. Nosotros creemos que somos muy ordenados, no, Dios tiene su orden especial. Y por esta razón, este otro templo que fue construido por Salomón fue un templo increíblemente grande, tenía todavía más cosas de las que tenía el tabernáculo de Moisés, porque en vez de tener una mesa de la proporción tenía 10, en vez de un candelero pues tenía 10, era enorme, era increíblemente grande y debe haber costado una millonada. Pero el tabernáculo de David era una tienda, no tenía un valor que se pudiera decir, el valor ahí era el arca del pacto. El valor no lo tenía afuera, era el arca del pacto, era la presencia de Dios, era el valor. Por eso cuando el apóstol Pedro habla y trae una profecía, que esa profecía se encuentra en Hechos 15, versos 16 y 18, donde dice, y después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Voy a levantar, eso fue una palabra profética dada por el Señor, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Porque el tabernáculo de David estuvo un tiempo hasta que llegó un momento en que ya no era David, ya empezó a moverse las cosas diferentes. Bueno, pues ya hicieron un templo, allí llevaron el arca, pero el deseo de Dios siempre fue verdaderamente levantar algo en medio del pueblo de Dios donde todos pudieran disfrutar, inclusive los gentiles. Y eso realmente fue la función que tuvo esta, ¿cómo podemos decir? Esta casa. De esas 3 casas Dios se enfocó en una, en la más sencilla. ¿Por qué? Yo estoy mirando una tienda sin lujo. ¿Y por qué razón? Porque Dios no es un Dios que se impacta por cosas grandes. Si nosotros vamos a poder ver unas catedrales increíbles, y aquí no hay nada. He visto fotos de Europa, las catedrales de Europa son algo increíble. Años y años para construir algo donde Dios no habita. Dice, porque Dios no habita en templo hecho de mano. Y han hecho unas catedrales, unos edificios que han estado casi 100 años haciéndolo. Increíbles, en diferentes partes de Europa, en muchas partes de Europa, hasta inclusive en Rusia, en todas partes. Que tú dices, ¿cómo se ha empleado tanto en algo que verdaderamente Dios no habita ahí? Sí, está el apóstol Pablo, está el apóstol Pedro, están las 400.000 vírgenes, porque mira que hay vírgenes de todos tamaños, de todos colores, de todos tamaños, de todas gorduras. ¿Por qué? Porque cada país tiene su tradición, y todos esos lugares tienen sus tradiciones, pero Dios no habita en templo hecho de mano. Dios está buscando un templo vivo, y ese templo somos nosotros. Por eso cuando Dios se enfoca en ese tabernáculo de David, donde David salió del corazón de él, Dios no le dijo, óyeme David, levántame una tienda allí en el monte de Sión. Dios no le dijo. Él tuvo en su corazón, porque él tiene un corazón como el corazón de Dios, y él tuvo en su corazón que el arca estuviera en un lugar donde todos lo disfrutaran. Y eso le gustó a Dios, eso le gustó al Señor. Verdaderamente la presencia de Dios es para todo el mundo. Por eso dice, para que también los gentiles alcancen esta gracia. Dice, por eso yo levantaré ese tabernáculo que está caído y repararé sus ruinas y pondré todo en orden. Donde se destacaba ese tabernáculo que puso David allí, lo más que se destacaba era la alabanza perpetua. La música era perpetua. Él mandó que estuvieran ahí todos aquellos músicos,
donde se tocara címbalo, salterio, bocina, donde se tocara todo tipo de instrumento y 24 horas al día. O sea que tú no tenías que mirar al monte de Sión para decir ahí está Dios. Tú oías, tú te levantabas en la mañana, te levantabas de madrugada y tú estabas escuchando los cantos. Donde quiera que tú te movías, en Jerusalén tú estabas escuchando, porque ese monte, desde el monte se escucha mucho el eco y la música llena completamente la ciudad. Y ellos no tenían ni siquiera que mirar el tabernáculo, sino que ellos escuchaban la melodía en la noche, en la mañana, en la madrugada, a toda hora. Y ese era el deseo de Dios, que su alabanza fuera perpetua. Por eso David decía, yo cantaré, Señor, de tu misericordia perpetuamente, siempre cantaré de todas tus alabanzas. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Esa era la inclinación que tenía el corazón de David. Esa es la inclinación que tiene el corazón de aquellos que le aman. Dice aquí también, en Primera de Crónicas 15, 16, Primera de Crónicas, 15. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, salterios, arpa, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Porque a veces tú vas a esos grandes monasterios y tú sientes una música gregoriana, que lo más que te da es lo más de dormir que otra cosa. De veras, sí, porque es una música lúgubre, que te, como que te pone triste, como que mucha gente cree que ponerse triste mata cerca a Dios. Y el Señor todo lo contrario, para que resonasen con alegría. Óyeme, mira que tocar con alegría a las 3 de la mañana. Pero esa era la actitud que quería tener David allí, porque David había diseñado muchos de estos instrumentos y mandó y los llevó a poner allí como mandamiento. Y los profetas respetaron eso porque venía de un corazón entregado. Cuando verdaderamente el corazón desea lo mejor para Dios, Dios dice, excuse me, go ahead, tú tienes permiso. ¿Por qué? Porque sale del corazón. Dice, así los hace en el verso siguiente. Bueno, entonces los levitas designaron a todos aquellos, ahí vemos nosotros, y era un montón de gente ahí designado para que por turno allí se cantara, porque no era la misma gente todo el tiempo, sino que se turnaban, y salía este turno y entraba el otro, pero no paraba la alabanza, era perpetua. Yo creo que hoy en el mundo está pasando eso, porque hoy nosotros estamos alabando al Señor aquí. Pero allá, en otra parte del mundo, que hay como unas 10, 11, 12 horas de diferencia, quizás no están alabando, están durmiendo, pero cuando nosotros dormimos ellos están alabando. Yo creo que la tierra entera está en esa alabanza perpetua, porque estamos el mundo pues tiene sus etapas y sus horas diferentes. Pero bueno, ahí estamos viendo eso. Dice que era menos edificio. El tabernáculo era una tienda, menos edificio, pero más edificación. Ahora la gente quiere más edificio y menos edificación. Pero quiere un edificio grande porque Dios se merece lo mejor. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios no le interesa edificio grande. Mira, hay un edificio muy hermoso en New York que se llama la iglesia de San Patrick, que ahí los máximos son los que se casan todo allí. Y yo quería ir allí, porque yo quería ver esa edificación, una edificación preciosa. Muchos años hace eso. Y fuimos. Nos llevó un primo de Pablo. Hermano, qué vacío aquello. Y entré, quería ver aquello, porque es una edificación, una arquitectura increíble. Ahí la tienen bien paradita. Un vacío, nada, puro arquitectura. That's all, es todo. Eso es todo lo que realmente vi. Pero bueno, muchos anhelan más ese edificio, ¿verdad? Y menos expresión. Dios quiere más expresión. Dios quiere más expresión. Y menos edificio. Dios no le interesa eso. Eso no es importante. Sí, nos tenemos que congregar en algún lado, debajo de una mata, o en un lugar, una casa, aquí, un lugar donde Dios quiera. Pero el proyecto de Dios es más, aún más allá, en nuestros corazones, porque somos casas de Dios.
Y mientras nosotros pensemos que la edificación de Dios tiene que ser afuera, estamos errados. Es en nosotros que se tiene que edificar esa vida, esa casa. Esa es la casa que Dios anhela ahora. Él quiere mudarse a tu casa. Y eso es lo que Él hace. El Señor viene y se muda. La diferencia de una casa y un hogar, a ver, muchos sabemos que hay muchas casas, pero no son hogares. A veces son infiernos. ¿De veras? Una cosa es una casa y otra cosa es un hogar. El calor de un hogar. Eso es lo que quiere el Señor. Un hogar. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estás tú. Llena todos los espacios que hay en mí. Llena todos los espacios que hay en mí. Hay muchos espacios nosotros que Dios todavía no puede tocar. O simplemente le decimos, Dios, ahí no. Hay un lugar que dice, no pase. Mira, me estaba diciendo mi vecina está vendiendo la casa. Dice, ay, ya me cansé de vender la casa. Y un año vendiendo la casa. Y cada vez que viene alguien a ver la casa, llama al real estate y dice, va alguien para allá, ellos tienen que irse, pero tienen que meter todo, arreglar todo, guardar cosas en los closets los abarrotan de todo lo que ven, zapatos, se ha perdido hasta zapatos, porque no sé ni dónde los metí, para que cuando vengan aquellos visitantes vean que es un hogar, una casa. Pero la calidad de hogar se acaba ahí. Tiene que agarrar, guardar la comida del refrigerador, echar spray para que no se sienta olor a comida y dice, ya me cansé de todo eso. Ya quiero vivir tranquilamente. Y muchos a veces estamos viviendo así. Queremos que se vea todo bien, pero verdaderamente Dios habita ahí. Estoy hablando de esta casa, porque Jesús siempre habló de casa aquí, del naos. Cuando Jesús hablaba del templo, Él decía el naos. Y en el Antiguo Testamento se le decía al templo Irión. Es un templo hecho de material. Pero cuando es un templo espiritual, es el naos. Por eso Jesús nunca mencionó en el Nuevo Testamento el Irión. Siempre habla del templo espiritual. Por eso cuando vemos a Jesús que pasa y los discípulos estaban todos apantallados, dice, Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Porque ese templo fue construido, creo que fueron 46 años. Ese templo se originó, creo que en 46 años, me parece, por aquí tengo la nota. Y era una obra arquitectónica tremenda. El templo Herodes lo rehizo. Le costó todos esos años y hizo una cosa increíble del templo. Y todos los judíos vivían orgullosos del templo. Y llegó el punto que también los discípulos estaban orgullosos del templo, y cuando salieron del templo, después que Jesús hizo la limpieza aquella, Maestro, mira qué piedras y mira qué edificios, porque el templo tenía donde vivían los sacerdotes, o sea que eran edificios tras edificios, era una cosa increíble. Y el Señor le dijo, destrúyelo en 3 días, yo lo levantaré. Y le dijeron, Maestro, en todos esos años se ha edificado y tú dices que en 3 días... ¿Cómo tú dices? No entendían ellos que Jesús hablaba del templo espiritual. ¿Cómo tú dices eso? Si le costó tantos años reedificar este templo. Lo entendieron cuando Jesús resucitó. Dice, cuando resucitó, entonces entendieron eso, de que hablaba del templo de su cuerpo. Pero a ellos no le pasaba por la mente que era el templo de su cuerpo. A veces estas palabras son muy fuertes para muchos y decimos, ¿cómo Dios va a hacer de esta casa su casa? Ese es el plan de Dios. Pues cámbiale la mente a Dios, porque Él se la va a cambiar. En su mente, Él es eterno y él es increíble y soberano para Él hacer las cosas que Él quiere, pero Él quiere habitar en nosotros, en toda plenitud, como uno que verdaderamente habita en su hogar y que es dueño del hogar y sabe todos los recovecos de ese hogar. Así que habitar Él, como hizo David. Yo estaba mirando aquí donde dice que el tabernáculo de David fue un hogar para Dios. ¿Por qué? Bien, primero por la sencillez de corazón. Por eso dice, viene a anunciar el evangelio a los pobres. Y tú dices, bueno, pero pobre porque no tiene dinero, no pobre porque son pobres, porque reconocen su pobreza espiritual y quieren enriquecerse. No es porque pobre, porque ahí está Nicodemo, ahí está Zaqueo, que era riquísimo, ahí está Lucas, que era médico,
Había gente pobre, pero ahí había muchos que eran ricos y eran pobres. Espiritualmente necesitaban ser enriquecidos. Dice, es necesario que a los pobres se le anuncie el Evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados, ellos serán llenos. Está hablando de descubrir en nosotros que verdaderamente yo necesito, porque hay pobreza en mí. Yo necesito enriquecer mi vida espiritual. Yo necesito enriquecer este espíritu, porque este espíritu, fuera de él, está pobrísimo. Es como si no tuviera valor ni importancia en este mundo. Eso, a esos que viene a anunciarle. Pero aquellos que dicen, no tengo necesidad de nada, yo me he enriquecido, como la iglesia de la Odisea, que llegaron al punto de tener tanto conocimiento, que dijeron, yo no necesito nada de nada, yo me he enriquecido, ya no tengo falta de nada. Mas el Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Estás en una condición donde dice, bueno, pues no, eso no se necesita. Te vomitaré de mi boca. Eres inservible. Un vómito es una cosa inservible. Algo que rechaza a uno. Así mismo el Señor lo comparó. Qué tremendo, ¿verdad? Que podamos nosotros ver eso. Dice, por el deseo de David de tener la presencia de Dios, no solo para él, sino para todo el mundo. Si hay algo que nos gusta a nosotros es compartirlo con los demás. Qué bendición tenemos nosotros de tener algo glorioso, como yo decía el viernes, que el día que vino la despensa de comida que viene los martes, que el hermano Alfonso se sacrifica ahí a las 3 de la mañana y va, lo bendecimos al hermano. Y hay una señora que vive acá atrás, en una de estas calles, y siempre la llamo. Ella vino un día a la oración. Yo estoy repitiéndolo porque hay algunos que no estuvieron, y para que sepa. Y ella pues un día estuvo en la oración y escuchó aquí lo que se hablaba y cómo se oraba. No conocía ella eso, no ha venido más a la oración, pero se fue salpicada. Y cuando llegó, hacía días que no la veía porque su teléfono la habían cortado, y bueno, pues me comuniqué. Y entonces ella me dijo, fíjate, ¿cómo estás? Y me dijo, se quedó así, bueno, bien, como ustedes dicen, que uno no debe decir cómo uno está, porque porque si uno dice cómo está, entonces no se compone, si no se pone peor. Y yo dije, mira, esta que pronto aprendió la lección. Digo, ¿verdad que sí? Si ustedes dijeron eso. Yo dije, Señor, esta mujer una sola vez que vino aquí, se salpicó, y ella ya está tomando la palabra sin conocer tanto, y dice, y es cierto, cuando uno mucho lo dice, entonces le pasa, ¿de verdad? Así. Digo, sí, así es. Uno por eso tiene que dar una palabra buena, porque tú estás sanando tu cuerpo, tu palabra tiene poder. Y ahí pude hablar con ella y compartir con ella. Y yo, wow, qué tremendo. ¿Por qué? Porque esta bendición no es solo para nosotros, para los demás también. Lo que tú puedas compartir con los demás no quiere decir que tú lo sientes y te pongas a decirle, espérate, es enseñarte de Génesis hasta Apocalipsis. No, hermano, porque eso no hay que se lo aguante. Nosotros teníamos una misionera que cuando nos visitaba nos escondíamos, porque nos daba unas chácharas ahí de esto y que no sé qué, y que nunca la queríamos oír, una misionera americana. Y cuando decía, ahí viene Miss Garnet, a esconderse, nos escondíamos, y mi mamá era la que encaraba a la misionera, porque era una lata, nos quería convertir a la fuerza. Nunca trates de hacer eso, no trates de hacer eso. Muéstrale realmente la presencia de Dios en tu vida. Tú habla de lo que realmente está en tu corazón, sin que le caiga ya una lata. Había otro hermano también que nos visitaba y también nosotros como jóvenes al fin y lo oíamos. Más sin embargo, el Señor un día pues nos pescó de la mejor manera, ¿verdad? En una alabanza, en una expresión linda, donde vimos la presencia de Dios. Eso es lo que atrae realmente. Y eso es lo que atraía el tabernáculo de David, lo que atraía al resto de la gente, que todos se acercaban. Por eso Dios anhelaba esa casa, la más sencilla, por el enfoque del deseo de David de que conocieran a Dios. El deseo que conociera a Dios, no que mira qué piedra, mira que ahí no había piedra, era un toldo, era una tienda, ahí no había nada lindo por fuera, todo lindo estaba adentro, en la presencia de Dios. Y eso es lo que David quería, y eso es lo que a Dios le gustó.
al Señor le gusta. Por eso dice que David tenía verdaderamente un corazón como el corazón de Dios. Y ese es el deseo. Ahora bien, aquí en Hechos 7, verso 49, vemos que el apóstol Pablo se presenta en un lugar donde allí verdaderamente pues habían templos hasta para hacer dulce. Allí estaban acostumbrados a adorar a fulano, mengano, ciclano, a todos los amigos por haber. Tenían de todo tipo de adoradores. Ahí en Hechos 17 o 17. Vamos primero al 7. Vamos al 7 primero, verso 49. Cuando Esteban lo declaró y dijo, en el verso 47, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Eso lo dijo Esteban, un poquito antes de morir. Imagínate, esto era aparentemente nosotros lo leemos y no nos impacta, pero esto lo está diciendo en un lugar donde ellos tenían una liturgia con el templo que era lo máximo. Y él le dice, Dios no habita en templos hechos de mano. Eso era hasta una falta de respeto, pero ahí estaba escrito. Pero hoy vamos un poquito más adelante en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo se presenta ahí en Atenas. Atenas era el lugar donde más se adoraba, todo se adoraba allí, ahí se adoraba todo. Hasta tenía un altar que no tenía ningún dios y decía abajo, al Dios no conocido. Y no tenía ningún dios. Pero por si acaso, vaya, a lo mejor había algún dios, ahí lo plantaban. Y el apóstol Pablo, pues, con la sabiduría de Dios, dijo, yo vengo anunciando a este que ustedes no han encontrado. ¿Quién? Este es el Dios no conocido, porque no lo conoce. Y entonces él les empieza a hablar en el verso 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, un poquito más adelante, vamos a ver 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Verdaderamente eran religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, diciendo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese el que yo le anuncio. Ese es el que usted... Y adoraban a ese Dios, por si acaso. Adora al Dios no conocido. Ellos estaban adorando a Dios sin saber que estaban adorando a Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Imagínate, ya había templos hasta para hacer dulce. Esto era un escándalo, decir eso a los atenienses. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos, y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de David, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, sabiendo que los hombres han adorado todo. Oye, hasta una tortilla adora. Si la tortilla tiene la Guadalupe, la adoran. ¿No han visto eso en la televisión? Donde quiera aparece una virgen, donde quiera aparece una una mata, lo que sea, y la gente va y adora, porque hay un deseo de adorar a algo. El hombre tiene que adorar. Si tú te vas a la selva, va a ver que tiene un tótem, y ahí tiene un montón de muñecos, ahí adoran,
porque el ser humano ha sido diseñado para adorar a Dios, pero si no adora a Dios, adora lo que sea. Y los hombres más modernos se adoran a ellos mismos, se adoran a ellos mismos. O sea que tienen esa capacidad de adorar, de reconocer que hay un ser superior que nos hizo o que controla el mundo o que hizo el mundo. Ahí, por ejemplo, en África tienen muchos dioses. Ellos tienen el dios de la lluvia, el dios de la tormenta, el dios del río, el dios del mar. Tienen un millonario de dioses. Por eso cuando un africano de estos se convierte, yo leí un testimonio de uno, se puso contento cuando los misioneros le dijeron, oh no, ya no tienes que adorar a todos esos dioses, ya el Señor es el Dios de todo. Y él se puso tan contento y dice, ya no tengo que invocar a todos esos dioses. No, ya solamente Él es el dueño de todo. Y dice que fue una liberación para él, porque él antes de la casa tenía que invocar a no sé cuántos dioses antes de salir, para que no le pasara nada, porque tenía que pasar por río, donde había cocodrilo, tenía que pasar por selva, donde había serpientes venenosas, y siempre tenía que invocar todos esos dioses. Nosotros no, porque siempre hemos oído hablar de Dios y no se nos hace tan difícil. Pero para muchos pueblos, muchas naciones, Dios ha dado la sabiduría. Para los hindúes, tienen montones de dioses. El Dios de la sabiduría, el Dios de la no sé qué, el Dios de la maternidad, son muchos dioses. Y verdaderamente eso es lo que estaba él enfrentando. Dice, solamente Dios está buscando en todos los lugares que se arrepientan, porque hubo mucha ignorancia, pero Dios pasó por alto, como que pasó por alto la ignorancia, pero ya no, ya le está estableciendo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero bueno, cuando ellos oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te diremos acerca esta vez. Y lo dejaron. ¿Por qué? Porque son temas muy difíciles de razonar con nuestra mente limitada. Son cosas que verdaderamente cuando tú dices, Dios habita en mí, vale más que lo creas. Te dicen, ¿cómo es eso? Dios tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener, viene a habitar en ti, o en mí, o en todos. Ilógico. Pero Dios es un Dios ilógico para nuestra mente. Para Él es un Dios con razón, porque es Él así. Bueno, cuando esto lo consideró allí el apóstol Pablo, él sabía que esto iba a enfrentar esta persecución, pero tenía que decir la verdad allí. Ahora bien, cuando vemos aquí también, en 1 Corintios 3, donde ya se entra un tema más, ya más directo. Pues ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya podían razonar más, ya podían entender mejor, el Espíritu Santo es el que te acomoda, Él te acomoda las cosas, te acomoda los pensamientos, si les das chance, ¿no? Y tú le dices, Señor, enséñame cómo es esto. Recuerden que así dijo María dijo, ¿cómo será esto? No conozco varón. No entiendo. Jesús tiene la facilidad a través de su Espíritu de acomodar todo en nosotros y hacernos nosotros entender estas cosas. Dios quiere verdaderamente habitar en toda plenitud en nosotros, para que nosotros conozcamos todas aquellas cosas que Él tiene preparadas de antemano para su pueblo. Por esa razón, en 1 Corintios capítulo 3, el verso 16 y 17, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis? No, ellos no sabían. Ellos todavía no digerían esa palabra, porque verdaderamente hay que comer la palabra. Y cuando tú comes esto, pues ahí que como que se atrabanca por ahí, ¿no? Y que está difícil la cosa. Dice, ¿y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis esto? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando nosotros vemos esto, wow, estas son palabras muy fuertes. Esto lo leíamos nosotros cuando estábamos en la religión y lo veíamos como algo
Bueno, sí, tú sabes, como algo que Dios quiere que nosotros seamos su templo, pero no lo veíamos en toda la intensidad de la verdad. Lo veíamos como algo, como medio poético, ¿verdad? Como medio poético, tú estás en mi corazón. No, tú estás, mi amiga, tú estás en mi corazón. Como algo así, pero verdaderamente está en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que creerlo así. Hay otro versículo que se encuentra también, pero en el capítulo 6, primera de Corintios, 6, del 19 al 20, donde dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Óyeme, tú no eres de ti. Óyeme, esta cosa está un poquito... Pero eso lo tiene que decírselo a los corintios, se lo ha tenido que decir, porque los corintios se enfatuaron. Tenían todos los dones, ellos se sentían como que habían alcanzado toda la ciencia de Dios, pero les faltaba lo más importante, el fruto de amor, de misericordia, de bondad. No habían desarrollado la ciencia de Dios. Tú puedes conocer mucho de la ciencia de Dios. Es más, por eso hay dones, pero Dios le dio dones a los rebeldes también. Hay gente que tú dices, pero este hombre, ¿cómo hace eso? Dios le da dones a los rebeldes, dice, para que en todo habite Dios. El amor de Dios es tan grande, pero el fruto tiene que ser elaborado. Eso es otra cosa. Una cosa son los dones y otra cosa es el fruto. Entonces, esa es la parte que estamos nosotros ahora en ese desarrollo del fruto en nosotros. Porque, por ejemplo, no hay el don de amor, pero hay el fruto de amor. Pero la fe puede ser un don y puede ser un fruto. Hay muchos que ejercitan el don de fe y tienen una fe tremenda que pueden abrir hasta el mar. Pero el fruto del amor está débil. Pero tienen don y tú dices, ay, qué poder tiene esta persona, wow, qué tremendo. Es nada más que es así y se cae la gente. Sí, porque hay gente que se apantalla porque se cae la gente. Eso no es solamente eso. Lo importante es que verdaderamente el fruto también esté ahí, ¿verdad? Entonces, se está desarrollando eso en nosotros. Nosotros, por lo regular, el pueblo de Dios mucho se tiró a los dones. Y es lo que pasó. Dice, al principio, cuando comienza Pablo a hablarles a los corintios, dice en el verso capítulo 1, primera de Corintios, verso 1, verso 5, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en la palabra y en toda ciencia. O sea, aprendieron muchas cosas de Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenía don de milagro, don de esto, don de sanidad, don de palabra, tenía muchos dones. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pero más adelante le escribe y le dice: pero he sido informado de vosotros que ustedes no andan muy bien, tienen muchos dones, se han perfeccionado en la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es conocer todos los misterios de Dios, pero tiene que ir en un balance perfecto. El amor se tiene que desarrollar, porque si no se nos va a la cabeza y creemos que sabemos más que nadie. Y no, Jesús no era así. Jesús sabía más que nadie y nunca se jactó. Jesús ni se jactaba. Les enseñaba como un maestro perfecto, les enseñaba, y tenía la paciencia de aguantar la ignorancia de ellos. Lo único que podía decirle: incrédulos, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? Él los incitaba a que ellos desearan que se desarrollara la fe en ellos, pero no que se los estaba echando en cara, porque le decía: ustedes no tienen fe. No, hermano, él podía enseñar en ese amor perfecto. Y ellos habían alcanzado todos los dones, pero todavía no entendían que eran templo de Dios. Y ahí fue donde les cayó el 20, ¿no? Dijeron: wow, ¿cómo es esto? Y tuvo que el apóstol Pablo ahí se lo repite, y ahí en ese verso, y vamos a 2 de Corintios también, capítulo 6, verso 16,
donde dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ellos todavía no entendían verdaderamente que cada uno de ellos era el templo del Dios viviente, pero tenían todos los dones. Es bueno tener dones, pues buenísimo, conocer la ciencia de Dios. Tú no puedes dejar una cosa para coger la otra, tú puedes desarrollar esas dos cosas a la vez, y es lo que el Señor quiere. Había un hermano que me decía: yo quiero que primero se vea el fruto y después los dones. Y yo decía, digo, no, nosotros no podemos desechar algo que Dios nos da, pero sí tenemos que nosotros reflexionar y decir verdaderamente, pues el fruto del amor, de la paciencia la necesitamos, del gozo. Podemos a veces conocer gente que tiene un poder en fe, pero no tienen gozo. No son personas que tú las ves con gozo. Paz. Todo eso son frutos que se tienen que desarrollar. Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Templanza es poder mantenerse aún en situaciones difíciles igual. Te bendeciré en todo tiempo, decía David. Mi alabanza estará perpetuamente en mi boca. Te bendeciré. Y mira que David tuvo altas y bajas en su vida. Su vida estaba llena de altas y bajas porque lo que pasó no fue fácil. Pero él sabía cómo mantener esa templanza por el fruto, o sea, porque habitaba Dios en él. O sea, él estaba lleno del Espíritu. Fue ungido 3 veces. David fue ungido 3 veces. Muy poca gente tenía esa bendición de tener esa unción. En aquel tiempo eran personas escogidas, pero ahora somos todos. Ahora todos podemos tener ese beneficio, porque para eso Cristo murió y derramó su espíritu a toda carne, y toda carne tiene acceso a ser templo de Dios, casa de Dios, puerta del cielo. Todos tenemos esa facilidad, o ese beneficio, o esa bendición. Y lo vemos aquí en Efesios 2 también. Capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Dice: déjame leer un poquito más adelante. Vamos a leer desde el 11. No estamos apurados, ¿verdad? Todavía no ha parado de llover, ¿verdad? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, nosotros, todos nosotros que gentiles, éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Sabemos que ahora no hay judío, ni hay griego, no hay escita, ahora somos uno. Antes había esa separación, pues allá el pueblo de Dios, qué bendición el pueblo de Dios, y aquí nosotros, pues que nos parte un rayo, somos cualquier cosa. No, somos pueblo de Dios, de ambos pueblos hizo uno y tumbó la pared intermedia, donde había una separación, ellos son los circuncidados, nosotros los incircuncisos. Ahora no, ahora sí, estamos circuncidados, estamos cortados alrededor, separados del mundo, cortados alrededor. La circuncisión existe en lo espiritual, en el corazón.
El Señor dijo, ahora la circuncisión es el corazón. Hemos sido cortados alrededor. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es la única entrada, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. No hay otra entrada, no hay otra forma, no hay otra vía. Así que ya no son ni extranjeros, ni advenedizos, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos. Por eso nosotros podemos tener hermanos allá en la Patagonia, que allá en Etiopía, que allá donde quiera que se reúne, pues aquellos que verdaderamente han experimentado la presencia de Dios en su vida, han recibido esta verdad, pues son nuestros hermanos, un solo espíritu. No podemos nosotros apartarnos ya por criterio, por decir, bueno, pero estos son de otra nación, estos adoran diferente. No, ya no, somos uno. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú eres morada de Dios. Tú eres el hogar de Él. Tú eres su hogar. Deja que esté cómodo en ti. Deja que verdaderamente encuentre el reposo de Él en ti. Dice que Él viene a hacer el reposo en nosotros. Es necesario que Él repose. ¿Qué cosa le dijo a Zaqueo aquella vez cuando Zaqueo, pues aquel hombre era un hombre rico, era un hombre pues jefe de todos los publicanos? Era un hombre riquísimo, pero tenía un defecto muy grande, que era muy pequeñito. Bueno, defecto para aquel tiempo, ¿no? Y él oyó de Jesús. Él no conocía, quizás conocía la ley porque era del pueblo de Dios, pero él estaba alejado. Era un publicano. Él se sentaba ahí con los que no creían, ahí con aquellos que no les importaba, porque era rico, dice, y era muy rico. Pero él, cuando oyó de Jesús que iba a pasar por allí, por Jericó, él buscó la forma de verlo. ¿Quién lo incitó? ¿Quién lo movió? ¿Quién lo motivó? El Espíritu de Dios. ¿Quién lo movió a eso? ¿Curiosidad? No. ¿Por qué? Porque él tuvo una reacción muy buena. Porque nosotros por curiosidad podemos ver muchas cosas y más nada, lo vimos y ya. Pero él cuando se encaramó ahí arriba, y Jesús pasa, Jesús mira, y él estaba ahí encaramado ahí arriba. ¡Qué cosa tan grotesca! Un hombre tan rico encaramado en una mata. Sí, un sicómoro. ¿Qué cosa más grotesca esa? Eso no, pues, pero era tanto el deseo que él tenía de verlo, que no le importaba eso. Y cuando él miró, y él vio a Jesús, y Jesús miró arriba, le dijo, bájate, hoy es necesario que more en tu casa. Y enseguida se bajó corriendo, fue corriendo, y preparó todo, hizo todo, y recibió a Jesús. Y cuando Jesús llegó y comió, ahí vemos el testimonio de él, que él dice, a los que yo le debo le pago, y al que hago esto, y su corazón cambió, porque verdaderamente Jesús fue a morar a su casa, aunque era una casa natural, pero está mostrando el impacto que tuvo en su vida aquel hombre. Y ellos estaban sorprendidos, porque ¿cómo Jesús va a ir a casa de un publicano? A casa de uno del mundo, ¿sí? ¿Cómo va a ir a casa de uno del mundo? Uno que no conoce. Y Jesús dijo, baja, es necesario que vaya a tu casa a ver. Y eso es lo que el Señor realmente hace con nosotros. Cuando Él viene a nuestra casa, y el Señor es experto en poner la casa en orden. Invítenlo para que Él la ponga en orden. Si tu casa no está en orden, dile, Señor, ayúdame. Yo no te voy a ayudar, tú lo vas a hacer. Pero a veces le decimos, ay no, Señor, pero aquí no tengo que ir. No, el closet ese no abras ese closet, Señor, porque esto está mirado al revés. No, aquí no, y aquí no, y aquí sí, aquí no. No, dale carta blanca, porque así son él en el templo. No, él no tenía realmente un permiso para decir, él puede entrar al templo y limpiar el templo de todo lo que había allí. Él entró
era la casa de su padre, estaba representada en la casa de su padre. Pues en la casa de mi padre yo vengo a poner las cosas en orden. Lo hizo en lo natural, pero ahora lo está haciendo en lo espiritual. Y todo el mundo le decía, ¿con qué autoridad tú has hecho eso? Nadie pudo detenerlo. Mira que botó palomas y botó y soltó todos los animales. Aquella gente revendía esos animales para las ofrendas. ¿Por qué? Porque no podían traer una ofrenda de allá de Betania o de un punto de Belén o de más lejos todavía, de allá de Jericó. Porque cuando llegaba la pobre oveja venía toda esparrada, ¿ya? Tenía que traer una ofrenda bien sanita y bien bonita, porque no podías darle a Dios una ofrenda toda esta esparrada. Entonces, ¿qué hacían? Reunían el dinero, y bastante dinero, para poder pagar allí 2, 3 veces más el precio de una oveja. Y eso a Dios le enojó, porque esa era una ofrenda para él, y estaba explotando a aquellos. Entonces eso le dolió al Señor, y él quería poner en orden todo aquello, y acabó, terminó con el zoológico. Los dejó sin, y las palomas las soltó para que volaran, porque también tenía palomas, que era una ofrenda de pobre, era la ofrenda de las palomas, y soltó las palomas para que volaran, y todo lo soltó. ¿Por qué? Ya, y dice, no hagáis una casa de mercado, la casa de mi padre. Y nadie pudo detenerlo. Si en aquel instante nadie lo pudo detener, hermano, no lo detengas tú. No lo detengamos nosotros. El Señor quiere poner en orden. Cuando le decimos, Señor, pon orden en mi casa, pon orden en mis hijos, pon orden en mi familia. Mi familia es tu familia. No nos desprendemos todavía a nosotros de lo que es nuestro. No soy vuestro. Nosotros somos de Él. Somos propiedad de Él, hermano. Cuando decimos, Señor, tú pones en orden esto, prepárate porque va a poner orden. Y va a ser el mejor orden, ¿sí? Él va a poner todas las cosas en el orden mejor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de su casa. Cuando tú le dices a Él, Señor, esta es tu casa, pon orden tú. Yo me acuerdo en Cuba cuando entró el comunismo, mucha gente mandó hacer un letrero, mucha gente, y puso, Fidel, esta es tu casa. Todavía sigue siendo la casa de Fidel. Lo ponían en las puertas, nosotros gracias a Dios nunca pusimos eso, nunca creímos eso. Lo ponían en las puertas, tú veías las puertas, llegaba, Fidel, esta es tu casa. Y todavía sigue siendo la casa de Fidel. ¿Por qué? Porque en la ignorancia no te hace exento de una realidad. Yo no sabía que eso no se podía hacer. Llévate una luz roja y dile al policía lo mismo. Cuando tú le digas al policía, yo no sabía que yo no me podía llevar una roja. I'm sorry, pero ahí está el ticket. Una actitud de ignorancia no te hace exento de tu error. Pues yo no sabía que pasaba esto. Pues yo no sabía. Eso no te hace a ti, no te excusa. Y nosotros no tenemos excusa delante del Señor. Qué bueno que Él nos está enseñando y estamos descubriendo todas estas cosas, ¿verdad? Él quiere ocupar todos los rincones de tu casa. Él quiere ocupar todos los rincones que te llenan a ti, tu familia, tus hijos, aquellos que están lejos, aquellos que tú no tienes forma de llegar. A mí me duele mi familia que está en Cuba. Cuando me dice, mi prima me dice, ya mi nieta cumplió 7 años y le quitaron la leche. A los niños de 7 años le quitan la leche. Y ya no le dan más leche. Y estaba la niña, llora y llora y llora. Porque ya no va a tener más leche. Pero él dijo, Jesús te va a dar leche. Y ahora no te preocupes, vamos a conseguirla. Y como tiene 2 hermanitas pequeñas, dice, las compartimos. Porque no dan más leche. Y tú ves esas cosas, a mí me duele. Y yo digo, qué cosas tan sencillas y qué cosas que tan lejos. Y aquellos que están más allá, que tampoco tienen ni que darle a sus hijos, y aquellos que no conocemos, pero son seres humanos, son gente que han sido hechos a la imagen de Dios también, que sufren y pasan. Todas estas cosas nos empiezan a doler a nosotros. ¿Por qué? Porque tienes el corazón como el de Dios. Y empiezas a descubrir que verdaderamente tienes un corazón como el corazón de Dios. Cuando te empieza a doler, ya no solamente los tuyos, sino aún aquellos que no son tuyos. Pero es como si fueran tuyos, porque están hechos a la imagen de Dios. Por esta razón, en esta mañana, pues,
Mi exhortación no es la exhortación que yo me hago y se la hago a todo el mundo porque el Señor me la manda así. Es que verdaderamente tomemos conciencia de que somos templo o casa de Él, que somos su morada. Que cuando habla de las moradas que hicimos, yo cuando me muera me voy a una morada por allá bien bonita, de 5 pisos, porque me porto muy bien. Desarráigate esos pensamientos de tu mente. Dios sabe dónde nos pone y dónde estamos en Él, ¿sí? O sea que el asunto es que nosotros ahora seamos edificados. Hoy es el día. Mientras estamos con este aliento de vida, mientras estamos en vida, nosotros vamos a entrar al pensamiento de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero que tú verdaderamente entiendas que tú eres templo mío, tú eres mi casa, tú eres mi tienda. Así como David, como empezamos el tema, hubieron 3 casas que Dios mandó a hacer en la tierra, los cuales fue el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo que hizo Salomón. Esas 3 casas Dios habitó, pero a la que Dios le gustó y que se enfocó fue en el tabernáculo de David, la más sencillita, la menos lujosa, pero la que contenía la presencia de Dios para todo el pueblo, porque los demás, pues sí, ellos podían acercarse un poquito, pero en el tabernáculo de David todos podían experimentar la alabanza perpetua de 24 horas, que no se podía parar la música. David tuvo en su corazón hacerle esa tienda a Dios. Dios puede poner en nuestro corazón el querer hacerle esa tienda a Dios. Dice, yo levantaré, como dice el versículo que estuve leyendo al principio, y hoy vamos a terminar. En Hechos 15:16, donde lo estuvimos leyendo, cuando fueron ellos llenos del Espíritu Santo y todas estas cosas que vemos como el Señor vino y visitó al pueblo. Dios le dice, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. La presencia de Dios. Y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Tú no eres solamente un miembro de la iglesia, tú eres el templo del Dios vivo. Muchos dicen, no, yo soy miembro de la iglesia. No, pero sí, eres miembro del cuerpo. Somos miembros del cuerpo. Pero yo todavía entiendo que hay algo más, somos la casa del Dios viviente. Es algo más, ¿cómo podemos decir? Responsable. Tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro Dios. Y nosotros somos los que respondemos en este día. Mis hermanos que están aquí, porque no solamente estamos aquí todos, sino los que están a través de internet, tomen conciencia de esto, porque el tiempo es cerca, el tiempo ya no es más. Y mucho pueblo de Dios esperó y esperó pensando cuándo iba a ser el día que esto ocurriera. Y ya llegó. Hace 2000 años llegó. Fíjense cuánto nos ha demorado nosotros para poder asimilar algo que Dios está haciendo. Cuánto nos ha costado. Pero hoy estamos poniendo esta verdad y yo quiero que nos pongamos en pie un momentito. Vamos a orar. Y si verdaderamente tú quieres que esa casa sea llena de su gloria, déjame decirle que el tabernáculo fue lleno de su gloria. Después la casa, el templo que hizo Salomón fue lleno de su gloria, que nadie cabía allí, hasta los sacerdotes tuvieron que salir, porque la gloria de Dios había llenado el templo completamente. Y hoy está llenando este templo. Él quiere llenar este templo. Él quiere llenar este templo. Somos templo del Dios viviente. Padre, en esta mañana nosotros pues, ¿qué podemos decir, Padre? Que anhelamos con todo nuestro corazón que podamos vivir esta morada tuya aquí en el Espíritu. Somos tu morada en el Espíritu, así como dice aquí las Escrituras. Señor, las Escrituras confirman todas estas cosas. Pero nosotros estamos entendiendo que verdaderamente tú necesitas esta morada porque la quieres. Porque tú dices, es necesario que adoren para que se haga día a día esta realidad. Porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y cuando nosotros entramos en esa adoración perpetua, Señor, ahí tú comienzas a manifestarte. Y esto estamos declarándolo, Señor, en este tabernáculo que levantó David, Señor. La levantó para que todos los hombres conocieran quién eras tú.
para que todos los hombres oyeran esta alabanza perpetua, para que todos los hombres vinieran y adoraran delante de ti. Y ese es el deseo, Señor, de que esta casa manifieste tu gloria. Esa es la gloria tuya, que te conozcan a ti como tú verdaderamente quieres, Señor. Padre, estoy enviando esta palabra a todos mis hermanos, donde quiera que se congreguen, que tomen en conciencia, en consideración, esta palabra, Señor, que da por el Espíritu, sin temor, sin programar y decir, Dios, confírmamelo si yo soy tu casa. El Señor ya lo confirmó, ya. Tú eres casa de Dios, puerta del cielo, eres el tabernáculo del Dios viviente. Y en ti quiere morar el Señor en toda la capacidad que Él es en medio de ti. No te detengas en estos momentos a cavilar en tu mente y en tu corazón si puedes o no puedes. Ya Dios pudo, ya Él puede, y Él puede todos los días. Dice que el Señor ya pasó el tiempo de esta ignorancia con este pueblo, pero ha levantado un pueblo celoso, un pueblo que ame con todo su corazón. Deja que salga de tu corazón esa verdad. Dios está en medio de ti. No dudes, hermano. Dios está en medio de ti. Jesús pagó el precio y fue derramada su sangre para que hoy tú entendieras y vivieras esta bendición tan grande que es Él en medio de nosotros. Deja que Él ponga en orden tu casa. Déjalo poner en orden tu casa. Déjalo poner en orden tu familia. Déjalo poner en orden donde quiera que tú has tocado. Señor, toma tu control de todo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Habita en mí, Padre. Te adoramos en esta noche, en esta mañana, en esta tarde. Te adoramos, Jesús, porque tú eres Dios. Y te damos gracias por esta capacidad que has puesto, Señor, en tu pueblo, donde quiera que se congregue. Gracias por levantar este tabernáculo, Señor, que estaba caído. Gracias porque estás reparando su ruina. Gracias porque estás poniendo y estirando esas estacas que estaban bien arrugadas, Señor. Estaban mal puestas, pero ahora tú las estás poniendo bien, Señor. Declaramos tu victoria en medio de toda la miseria que hemos tenido que vivir, con todo pensamiento, Señor, negativo. Nosotros declaramos que tú eres Dios en medio de toda situación. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana y te decimos amén, Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios.